John Silence Radio. Rosario Blanco, de J. F. Aceves. Historia original de John Silence Radio. Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio. En la voz de John Silence. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Parte 4. Anotación hallada en un cuaderno. De modo que no nos queda ninguna alternativa que dar un nuevo nombre a la enfermedad. Es casi imposible encontrar un nombre perfecto para un concepto que todavía se está desarrollando y alterando. Llamo a la demencia precoz esquizofrenia, porque, como espero demostrarlo, el desdoblamiento de las distintas funciones psíquicas es una de las características más importantes. Utilizo el nombre en singular, aunque es evidente que el grupo incluye a varias enfermedades. Con el término esquizofrenia designamos a un grupo de psicosis, cuyo curso es a veces crónico y que a veces está marcado por ataques intermitentes y que puede detenerse o retroceder en cualquier etapa, pero que no permite una completa restitución integral. La enfermedad se caracteriza por un tipo específico de alteración del pensamiento, los sentimientos y la relación con el mundo exterior, que en ninguna otra parte aparece bajo esta forma particular. Se produce un desdoblamiento más o menos nítido de las funciones psíquicas. La personalidad pierde su unidad en diferentes momentos, diferentes complejos psíquicos parecen representarla. Grupos de ideas, de conceptos, son segregados de la vida psíquica, que pierde coherencia y no está unificada. A menudo, las ideas son elaboradas solo parcialmente. Se pone en relación de una manera ilógica o fragmentos de ideas para constituir una idea nueva, que puede ser delirante. Los conceptos dejan de ser complejos, prescinden de componentes esenciales o constan de nociones truncadas. El proceso de asociación de ideas opera con menos fragmentos de ideas o conceptos. Esto lleva a asociaciones extrañas, incorrectas o imprevisibles para el resto de personas. Con frecuencia, el proceso de pensar se detiene en medio de un pensamiento o en el intento de cambiar de ideas, o queda obstruido, bloqueado. Afloran nuevas ideas que ni el paciente ni el observador pueden relacionar de ningún modo. En los casos graves, pueden faltar completamente las expresiones emocionales y afectivas. La intensidad de las reacciones afectivas puede variar desde una completa carencia de expresión emocional hasta respuestas afectivas extraordinariamente exageradas en relación con diferentes complejos de pensamiento. La afectividad también puede manifestarse como cualitativamente anormal, esto es, como inadecuada respecto a los procesos intelectuales involucrados. Fragmentos de la obra magna de Eugen Wöhler. Doceava carta. Algunas noches en Rosario Blanco eran relajantes y reparadoras. Se sentía un viento fresco entrando por debajo de la camisa y al mismo tiempo un calor de costa que llegaba del lejano mar,
un fervor voluptuoso de los caprichos del clima y que dotaba de vida a las aves, a los insectos, a los árboles que vivían en esa sierra y que se veían en masa interminables de verdor que se extinguían hasta el horizonte. El sentimiento de encontrarse en medio del bosque y de la selva no era inexorable ni tan poderoso en este pueblo, porque las montañas lo rodeaban, cobijándolo como en la palma de un gigante, brindando un poco de sosiego. La noche en que Ramira se quedó en la clínica, el encanto nocturno no estuvo con nosotros. Ni Isaac ni yo pudimos dormir. Hablábamos casi en murmullos, en el cuarto contiguo al consultorio, donde estaban los camastros y nuestra ropa, nuestras pertenencias. Le conté todo lo que había acontecido ese día. Él asentía y no hablaba, como comprendiendo todas las ideas y confirmando cosas. Su mirada me dejaba ver un poco la sensatez de que comprendía lo que yo decía, porque de alguna manera se había enterado de algo previamente. Víctima de un desasosiego en la soledad del cuarto que servía de dormitorio, Isaac me dijo por primera vez que había visto a la niña Adriana de la que tanto me había hablado la paciente. Posterior a la confirmación, nos quedamos en silencio. Los sonidos del viento y la música de los bosques se escuchaban en la habitación. Pero había algo en medio de aquella sinfonía, un peculiar siseo que alguna vez había escuchado y que me ponía intranquilo. El viejo olmo que crecía a un lado de la clínica se movía por el viento, pavoroso, arrastrando sus ramas por nuestra ventana como suplicando entrar, como si aquel viento que lo zarandeaba lo estuviera dañando o transmitiendo algún mensaje oculto desde la profundidad de la sierra, algún mensaje escalofriante. Sentí la presión sobre mi corazón que ocasionaba ese siseo, la intención hostil de algo sobre mí, de algo que quería apretarme, asustarme. Subí a vacunar a la gente de aquella casa. Isaac rompió el silencio y yo sentí un balde de agua fría sobre mi cuerpo. Siendo él ajeno a ese terror de mi infancia, con su voz y de forma sublime desgarró el ataque de opresión que yo sufría. Eran los únicos que me faltaban, prosiguió, y ya había visto yo que una señora viejita subía aquel sendero de lodo rojo hasta casi la entrada del bosque. Pero en el camino... Nuevamente Isaac enmudeció. Movía los ojos de un lado a otro, mirando el techo, buscando las palabras adecuadas para explicarme. El siseo escondido en el viento acechó un poco más en mis oídos, pero regresó de nuevo a la oquedad profunda del cielo. Me habían dicho que no fuera a esa casa, pero no supieron explicarme por qué. Dijo casi hablando en sílabas. Pero se supone que no tenía que ver a sus habitantes. Es decir, algo horrible me pasaría si veía a los habitantes de esa casa. Con el solo hecho de verlos, pregunté en un murmullo. Ahora toda mi atención estaba volcada en ese horrible hecho de no poder ver a una persona por el horror que podría causar el hacerlo. Sí, con el solo hecho de verlos, respondió Isaac. Y yo sé que la gente tiene muchas supersticiones, pero... Isaac enmudeció y vi en su rostro una expresión de inesperada extrañeza.
Lo supe en ese instante. La opresión que había comenzado en mí se había acercado también a él. Vi su piel y, al igual que la mía, sus vellos se habían erizado. John Silence Radio. El siseo afuera era descarado. Casi pudimos interrumpir la conversación para investigar esa procedencia maligna. Pero al igual que yo en un principio, el enfermero lo percibía como algo efímero, ambiguo, con orígenes de fácil explicación, como el cansancio o el viento en las láminas. Entonces, abstraído en ese recuerdo y como reflejo a la situación, Isaac reanudó la charla con voz temblorosa. Yo no supe qué hacer. Creí en las advertencias de las personas, pero aún así la vi. Entonces, víctima de un recuerdo perturbador, Isaac empezó a llorar. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? ¿Entraste a la casa? No entré, respondió. ¿Salieron ellas entonces? Tampoco. La casa está en ruinas. En este mismo instante el viento debe estar haciendo bailar cada uno de sus ladrillos. No es una choza, es una casa vieja. ¿Y cómo es la niña Adriana?, pregunté. Me acerqué, dijo Isaac penetrando en sus memorias, moviendo los ojos cada vez más rápido, apuntando al techo y bajando esa pendiente que lo hacía desnudar sus pensamientos con la prisa suficiente para deshacerse de ese recuerdo con solo decírmelo. Espié. Las cortinas de la casa están desgarradas y sucias, y no estoy seguro, pero enredadas en la tela, me pareció ver uñas y sangre. La vieja estaba hincada ante un altar de la Virgen de la Cañada y hasta fuera de la casa se escuchaban sus plegarias. En el fondo había una silla de madera y alguien estaba sentado ahí. Alfonso, no pude ver su cara. Ni siquiera sé si es la niña de la que hablas. Y no pude ver su cara. De nuevo la voz de Isaac se arrastraba en zozobra. Y no pude ver su cara porque tenía una tela enredada en su cabeza y estaba toda amarrada con sábanas a la silla. ¿Pero por qué estás llorando, Isaac?, dije incorporándome, dejando a un lado el frío que sentía al descobijar mi pecho. Porque no sé qué me causó verla. Tengo escalofríos y mi mente se resiste a recordar. Estaba convulsionando. ¿Epilepsia?, pregunté. Ay, Doc, me dijo el enfermero cuando por fin volteó a mirarme, aunque percibí que su mirada estaba aún puesta en aquel recuerdo. Nunca había visto a alguien que se moviera de esa forma. Era antinatural, demasiado veloz y luego, no sé, una serpiente. Un brazo asomaba de la masa de sábanas y se movía como un tentáculo, carente de fuerza, como si no tuviera huesos, o lo que es peor, como si el húmero estuviera seccionado en muchos lugares, como una fractura múltiple no sanada. La imagen era detestable. Instintivamente giré mi cabeza para no verla, pero el tatuaje en mi mente ya estaba hecho.
De alguna forma ella se dio cuenta de mi presencia porque empezó a gritar. Yo escuché el rechinar de la silla y el momento exacto en que una pata se rompió en mil astillas. Y yo creí que saldría por mí. Tuve un miedo horrible. A que esa aberración me persiguiera. Y no esperé más, Doc. Corrí como despavorido camino abajo hasta llegar al pavimento del centro, y ahí me fui a la iglesia y me metí, y no me senté en una banca. Me senté en una esquina de los salones del catecismo hasta que me tranquilicé. Dejé el termo en la puerta de aquella casa. Ya me las ingeniaré para ir por las vacunas, o para justificarlas si es que se perdieron. Isaac, pero ¿qué edad tiene aquella niña? ¿Y por qué está en esa situación? ¿No la han atendido? Eso es lo más grotesco, doctor, respondió. No creo que sea una niña. Es una vieja, una señora, porque su voz se oye de persona grande y es muy perturbadora. Isaac, tenemos que reportar eso a la jurisdicción sanitaria. Seguramente esa enferma no está en las condiciones adecuadas de higiene y cuidados. Es seguro que tiene epilepsia o algún retraso mental o un síndrome. No, doctor, dijo Isaac con solemne seriedad. Ella no tiene ni una ni otra cosa. Sería necesario que la vieras. Tal vez fue el sol de esa tarde, o mi cansancio, o a lo mejor estoy exagerando todo de una forma muy loca y después me avergüence de la situación. Mira, soy un enfermero, no soy una persona supersticiosa. Pero esa mujer en esa silla no era normal, doctor. Por supuesto que no. Estaba como poseída. ¿Ahora también tú? ¡Ay, Isaac, por favor!, dije desacreditando sus palabras y tratando de desgarrar la tensión tan fuerte que había invadido la habitación, aunque en el fondo sabía que sus palabras tenían un fuerte matiz de sinceridad. Hace un par de años fui al cine en solitario, me dijo. Me encontraba en una ciudad terrosa de Guanajuato, se llama Irapuato, vacía, sin chiste, con apenas una plaza comercial en el centro. Y fui a ver la película del Exorcista que se presentaba como edición especial de aniversario. Esa película tiene algo, Doc. Es maligna de verdad. ¿La recuerda?, me preguntó. Yo no respondí. Y ese miedo extraño que yo nunca había tenido, continuó, lo sentí nuevamente al ver a esa niña Adriana. No hay palabras que definan lo que vi. Sus movimientos y su voz eran antinaturales, malignos, imposibles. Está bien, Isaac. Prometo que mañana trataré de investigar un poco. Por ahora deberías de intentar descansar, le dije. Isaac negó con la cabeza un par de veces y giró su cuerpo hacia la pared. Esa noche no volvió a hablar. Yo me quedé taciturno, pensando, molesto porque estas cosas de fantasía se tornaran tan reales, desafiando el siseo que no regresó a molestarme. Por el contrario, el sonido era distinto ahora porque el viento se había desatado con mayor fuerza y parecía que gruñía. Al pasar un par de horas pude escuchar los ronquidos de Isaac por poco tiempo y después su respirar lento, el suspiro ordinario del sueño profundo. Era increíble. Él había comparado la presencia de esa señora o niña con la protagonista de esa horrible y vieja película. Pensando un momento comprendí y creí en la seguridad de que esa pobre persona padecía una enfermedad mental o un síndrome que la mantuvo en ese horroroso estado. La pobreza, el desconocimiento, lo insalubre de la gente, todo trabajaba y creaba esa horripilante figura. No debía ser otra cosa.
Comenzó a llover. Las lluvias habían aumentado y llegaban puntualmente a medianoche. El sonido del agua sobre la lámina era fuerte y causaba desasosiego. Las sombras de los árboles se reflejaban en el techo como grotescas manos que se movían al mismo tiempo que el estridente aire. Bien podría haber sido el aliento de un monstruo ancestral que gruñía y que, ciego en nuestra dimensión, apenas percibía el latir de 3 corazones humanos agazapados en la clínica. El mío, que era rápido e intranquilo; el de Isaac, que estaba lleno de angustia y dudas; el de ella, la paciente, la mujer golpeada que estaba a escasos metros de nosotros. El corazón de ella no solo era percibido por el monstruo imaginario, también lo sentía yo. Escuchaba el crujir de la camilla de enfermos y su respirar rápido y trabajoso por la hinchazón de la nariz. También estaba despierta. Los monstruos del viento tampoco la dejaban dormir. A eso de las 3 de la mañana, empezó a gemir por el terrible dolor de sus fracturas. En el buró había dejado la inyección lista para ser utilizada. Me incorporé del camastro para aplicársela, pero cuando tomé las sábanas y las quité de mi cuerpo para levantarme, no pude hacerlo. Me detenía el hecho de pensar en qué expresión tendría esa mujer a medianoche en medio de la sala de curaciones. No quería encontrarme con 2 ojos abiertos como platos, mirando a la nada, a la profundidad de la noche, con esa sonrisa extraña. Tampoco quería escuchar más historias de la niña Adriana, ni del río, de los duendes que vivían por ahí, ni de la Llorona, ni de los embrujados. Por ahora, la influencia demoníaca había llegado a su límite y estaba dispuesto a comenzar a desenmarañar toda esa sarta de locuras. Me puse de pie, me acerqué a la enferma que no se movió, la inyecté y volví a la cama. A las 6 de la mañana, estridentes aporreos en la puerta levantaron a Isaac de su camastro como si tuviera en lugar de piernas un par de resortes. Yo no había dormido, pero me mantenía con los ojos cerrados fingiendo hacerlo. No escuché cuando Isaac abrió la puerta, pero sentí la fría corriente de aire matutino plagado como siempre de olor a tierra mojada. Isaac me gritó e inmediatamente me vestí y acudí al llamado. En medio de la sala había 2 mujeres. El cabello de una era blanco, todo trenzado y enredado en la cabeza. Vestía hermosas ropas de indígena, prenda sobre prenda, adornándose al final con un regio chal tejido que cubría la mitad de su cabeza. Brillaba toda ella en metálicos y finos bordados y adornaba su prominente pecho con collares de piedras cuárcicas genuinas. Tenía obesidad y su vejez apenas le permitía levantar un poco el rostro para mirarnos, ya que su estatura era muy baja. Su mirada brillante e intensa se encontró con la mía y sonrió con fuerza, como si por mucho tiempo hubiera esperado el momento para verme, mirándome de pies a cabeza, corroborando si yo era real, si yo era el doctor Alfonso. La otra mujer era joven y vestía de la misma forma, aunque menos ostentosa. Cargaba una canasta y en ella, envuelta en una bolsa de plástico, traía el termo de las vacunas. Su visita traía a la clínica un fresco olor a flores cortadas. La imagen de las 2 era pulcra y limpia en extremo, muy diferente a la de la mayoría de los habitantes de Rosario Blanco. Esa mirada suya, el poder de esa mujer me hizo sentir escalofríos. Sus ojos clavados en mí, acusándome o nombrándome el Salvador, no lo sé.
pero se acercó como una serpiente a su presa y su presencia era casi tangible, clara y fresca, limpia y salvaje. Sus ojos miraban a profundidad y sentí como si escudriñara todo mi ser. Era una mujer con una poderosa presencia y una energía abrumadora. Su nombre era Aurora, y por un momento trató de inhibir su fuerza cuando bajó la cabeza y dijo: «Usted debe ser el joven doctor». John Silence Radio. Treceava carta. Me siento solo. Extraño a mi familia y te extraño a ti, Isabel. En los últimos días han pasado cosas pavorosas. La mujer golpeada, todas aquellas pesadillas. ¿Estaré perdiendo la razón? Nunca había tenido esa clase de sueños. Lo más extraño es que siento que dentro de mi cerebro se ha abierto una puerta. Es como si más que sueños fueran recuerdos de mi infancia, de mi vida. ¡Qué locura voy a decirte! Siento que son recuerdos de otras vidas, pero no ajenas a mí. Vidas que yo viví. ¿Me entiendes? Tal vez sea cierto lo que dicen los budistas. Es posible que sea verdad que reencarnamos y que en cada nueva vida olvidamos lo que pasamos. Solo que de alguna forma algo activó esos recuerdos y aquellas premoniciones en mí. No quiero sospechar de nada más. Prefiero creer en la parte mística. El lado fisiológico me da pavor. Me niego a saberme enfermo de la mente. ¿Por qué habría de estarlo? Son las supersticiones de esta gente, sus ideas. Creo que debo tomarlo más a la ligera. A final de cuentas, Rosario Blanco es un poblado lleno de gente ignorante y por ende supersticiosa. He percibido que las personas aquí fingen. Fingen sinceridad, amabilidad. Aquí no me quieren. Todos son hipócritas. En el fondo pienso que serían felices si yo no estuviera aquí. Y aunque diariamente vienen a la clínica a saquear cuanto medicamento yo pueda darles, sé que todos lo tiran, que no lo consumen, que no me creen que pueden curarlos. No creen en la medicina, no creen en la ciencia, no comprendo qué los mueve, no sé lo que se proponen, desconozco por completo sus verdaderas intenciones. Se interesan en mí y les gusta observarme, les encanta que se les ponga atención, vienen a la clínica como buscando algo que no encuentran y se van de aquí mirando hacia todas partes, observando las cosas del hospital, del consultorio. Llenos de curiosidad regresan para que les quite el ardor de garganta o la gastritis y ponen atención y se llevan cápsulas y píldoras, entre risas las guardan y sé que las tiran en el monte. ¿Acaso piensan que soy un estúpido? Y aquellos sueños buscan arrebatarme del abismo a donde todo el pueblo ha sido lanzado, a donde me dirijo yo, o peor aún, en donde ya estoy sin darme cuenta. Seguiré la marea, esa fuerza que me empuja y que no entiendo. Y tendré que estudiarlo aunque no quiera,
Y buscaré el fondo de todo esto, porque no puedo permitirme creer que es mayor que yo. Es solo un momento en mi vida, una circunstancia, una mala racha. Si aquello me quiere torturar a través de mis sueños, que lo haga. Si los pobladores me quieren asustar para que me vaya, son libres de intentarlo. Pero no me iré. Odio a este pueblo, odio a Rosario Blanco, pero no voy a irme, porque es lo que quieren y he decidido no darles gusto y demostrarles que todo aquello con lo que quieren espantarme son tonterías llanas, leyendas y folclor. Participaré de esa farsa, esa estúpida idea que ponen frente a mí, ese supuesto comportamiento responsable que nadie tiene. Dejarán de importarme conforme ellos fingen interés en su vida y no la tienen. Tampoco me importará a mí. A partir de hoy, dejará de afectarme esta quimera realidad y entraré al juego. ¿Qué más puedo hacer? Sí puedo hacer algo más. Buscaré qué es lo que le da razón de ser a esta gente. Y observaré, y encontraré lo que está mal en este poblado. Sus habitantes dejarán de confundirme. Llegó el momento de investigar y conocer la verdad. Catorceava carta. La marea me despertó y me movió de la zona de confort en la que todo tiene una explicación lógica. Finalmente me arrastró a buscar respuestas. Activó en mí una gradual adrenalina para creer no solo en lo que mis sentidos percibían, también en lo que mi alma escuchaba. Todo el entorno de Rosario Blanco era premonitorio. Los vientos arrancaban las cosas a su paso y los animales estaban huyendo. Ahora pienso que, de manera lógica, nada tenían que ver aquellas circunstancias con la verdadera tragedia. Pero comprobé ese día que las cosas pequeñas y aparentemente invisibles para el ojo humano pueden ser en realidad enormes y poderosas, visibles solamente en otros planos, pero percibidas por otras formas de vida y hasta por alguna persona con la suficiente sensibilidad para hacerlo. Así como un virus, sin vida, pequeño e insignificante, pero con la temible encomienda de invadir, replicarse y terminar con algo miles de veces más grande que él. De la misma forma, el ambiente se preparaba ante algo que no se veía, pero culminaría siendo algo monumentalmente desastroso. O así lo sentía yo. Un virus corría por las venas de Rosario Blanco, a través de la sangre, su gente y sus calles, sin memoria ni conciencia, movido por alguna fuerza maligna incomprensible, una maldad sin instinto de supervivencia, sin ningún otro objetivo más que el de pasar desapercibido, invadir y exterminar. Ante algo así estábamos, y la gente que percibía y que había sido tocada por aquello que llamé la marea, se fue del poblado. Pero no fueron muchos. La mayoría no tenía ese don de percibir las cosas o no escuchaba el detonante viento que anunciaba la huida. Habían perdido la capacidad de sentir aquello, o era probable que ya hubieran sido tocados por la maldad, tal vez desde su nacimiento. Permanecieron en sus casas, expectantes, viendo partir a los animales, viendo el río enrojecer por el extraño lodo que había ensuciado sus aguas.
John Silence Radio. Aurora, la hermosa mujer de ropas relucientes, toda ella distinta a lo que podía verse por estos lugares, habló conmigo y cada palabra suya fueron fuertes martillazos de verdad. Mientras estuvo con nosotros en la clínica, envió a su ayudante, doña Flor, a distraer a nuestra enfermera. Su plática comenzó directa, dando por hecho mi extrañeza y rechazo ante el pueblo. Era como si ella lo supiera todo. Mi sensatez me hizo creer que aquella anciana no estaba exenta al hecho que, para los fuereños, Rosario Blanco era algo así como un mal sueño, un lugar en el México invisible que no se puede aceptar por sus terribles carencias, injusticias y pesadumbres. La voz de Aurora era muy parecida a la que debía de ser la voz de alguna pitonisa u oráculo, porque la charla no fue normal. Comenzó a hablar inmediatamente del pueblo. Ella solo hablaba de forma unilateral, como decretando, no preguntaba ni daba rodeos, segura de sí misma, hizo uso de un lenguaje claro. Dijo que sentía lástima que jóvenes como nosotros fueran arrojados al fuego, que fuéramos puestos al frente de la gran responsabilidad del servicio médico en Rosario Blanco. Para ella, el pueblo no era más que un asunto perdido. Nos contó que las milpas se secaban, que los animales se enfermaban o escapaban, que la gente se mataba entre sí desde muchos años, que era un pueblo maldito desde su fundación. Entre muchas cosas que nos dio a conocer, habló de una extraña deuda con la tierra, con las montañas. Rosario Blanco tenía que pagar el haberse asentado en este lugar, al igual que otros poblados. La deuda del pueblo con los antiguos lo posicionaba en un constante y cíclico castigo. Para los pretéritos pobladores de este sitio, para los indígenas, este territorio pertenecía a los dioses, y nadie más que ellos podían habitarlo. Aurora decía que los dioses seguían viviendo aquí y que estaban enojados. Su ira pronto llegaría y de nuevo habría una gran mortandad. Esta no sería la primera vez que sucedía. Paxtla, un pueblo anterior, había sido borrado del mapa hace muchos años por un fuerte incendio y un posterior deslave. Sentí escalofríos cuando reconocí ese nombre. Era el mismo pueblo del que me había hablado Francisco el panadero. Según Aurora, las ruinas de Paxtla no quedaban lejos y era indispensable que fuesen visitadas por mí, como prueba fehaciente de lo que sucedería. Traté de detenerla un poco para extraer detalles, ya que, sea lo que fuese que estaba ocurriendo, tenía un antecedente y al parecer muy palpable. Pero Aurora no me dejó preguntar. Prosiguió porque en su mente las ideas parecían muy claras y me las decía como si leyera un viejo pergamino de invaluable información. Ella repitió que teníamos que irnos. No huir, irnos, como reyes que dejan su trono ante la inminente invasión. Ella tenía un orgullo poderoso que había germinado en los de nuestra raza, y para mí era una reina, una hermosa y vieja reina indígena que había venido por mí, poniéndose en desconocido riesgo y hablando, desentrañando todos los misterios, iluminando sin tapujos mi entendimiento.
Lo que dijo posteriormente es que vendría el antiguo, que la niña Adriana lo traería de regreso. El antiguo ya había lanzado su aliento al pueblo y los había vuelto agresivos. Ahora regresaría y jugaría con ellos. Me pidió que saliera de aquí. Puso sus tibias manos en mi cabeza, sentí el deslizar suave de sus uñas entre mis cabellos y se acercó a mí hasta que ambas manos se deslizaron por mis mejillas, obligándome a mirar dentro de sus ojos poderosos. Dijo que no tenía nada que me detuviera en esta ranchería, que yo era un hombre de ciencia y de ciudad, que tenía que marcharme cuanto antes. De nuevo la marea me arrastró lejos y el horror ante algo maligno y extremadamente enorme paralizó mis labios. Mi alma se retorcía y quería escapar de Aurora, pero en ella percibía el lamento de aquellos que serían tomados y sacrificados por el antiguo. Detrás de ella, el alma blanca de los bosques y de los animales del valle latía con fuerza como un enorme tambor, y la misma imagen del pueblo se desvanecía entera en fuego, y me suplicaba que no mirara, que todo aquello no me pertenecía a mí. Pero mi equilibrio, mi instinto de vida y mi formación en ciencia fueron más fuertes que las palabras de esa mujer, y negué levemente con mi cabeza, y hablé de lo profundo de mi alma. Sí, yo soy ajeno, le dije sintiendo la fuerza de mi consciente voluntad llenando cada una de mis palabras. Pero yo hice una promesa. Voy a ayudar a esta gente y no voy a abandonar este lugar hasta no haber terminado con mi servicio social. Ni siquiera sé qué sucederá cuando venga lo que usted llama el antiguo, pero no le tengo miedo. Ciego, dijo Aurora abriendo muy grandes sus ojos. ¿Qué no ves que es la esencia del pueblo? Que es la oscuridad de la ignorancia. Ignorancia que ha sido fincada alrededor de nosotros para no defender nuestras tierras ni a nuestros hijos, para no darle más carga a nuestros gobernantes, para ser como animales salvajes olvidados en medio de la selva. En realidad no le importamos a nadie. Y como la más horrible burla, son enviados palomos como tú para aprender de este lugar. Los que vendrán y los que vinieron. Incluso tú has adquirido como los otros el poder de ser un protector, un dador de vida, un hombre que nos sana y que demuestra interés por nosotros. Pero tan violento y horrible has sido para muchos que no ven en ti más que un lejano rayo de esperanza, porque saben que te irás y que tu luz iluminará y sanará a otros, pero no a nosotros, y vendrán otros y nadie terminará su obra, solo los vemos venir, otros como tú, nos dan un poco y después salen de esta pesadilla. Porque si tú fueras esta pobre mujer, molida hasta los huesos, castigada por tratar de cambiar sus costumbres, para ti es fácil pensar que la gente puede cambiar. Pero tú no estás amenazado, tú no fuiste criado a palos, tú no tienes hambre, tú no tienes el poder de cambiar nada aquí. Tal vez tenga usted razón, respondí anonadado por las palabras de Aurora. Entonces, dijo ella, deja que el destino transcurra, hazte a un lado y salva tu vida, vete. No, no me iré, respondí. No debo hacerlo, tengo un compromiso. Si me voy no podré titularme. Aurora sonrió levemente, acarició mi rostro y sentí que tenía lástima por mí. Se despidió de nosotros y se marchó. La volví a ver después,
pero aún no es tiempo de decirte bajo qué circunstancias nos volvimos a encontrar. Antes, debo contarte otras cosas. John Silence Radio. Quinto sueño. La figura del animal era muy grande, más de lo normal. Me miraba entre las plantas escondido. Extrañamente tenía una actitud felina, aunque se trataba de un ave, de un feo y negro guajolote. Salió corriendo de su escondite. Venía hacia mí con ese vaivén pesado característico de su andar, amenazándome con su pico curvo. A escasos centímetros de mí, emprendió el vuelo. Lo vi elevarse con esas enormes alas. Observé cómo se perdía en el horizonte. ¡Qué locura! Los guajolotes no vuelan. Desde el cielo, dio 2 círculos y se lanzó nuevamente contra mí. Yo me tiré al piso y logré esquivarlo. Se reía en el cielo. Era una grotesca y horrible carcajada humana. Frente a mí se abría un camino, un largo sendero hacia un bosque. Sabía que debía refugiarme de los ataques de ese animal, pero no quería ir a ese lugar. Me puse de pie, tomé un palo y decidí golpearlo si volvía a acercarse. Pero del bosque se elevaron golondrinas, una enorme bandada. Ellas se lanzaron hacia el guajolote y lo rodearon. Escuchaba gritos de dolor, de muerte, gritos humanos que emitía el animal. Todas las avecillas se disgregaron hacia el cielo. El guajolote había desaparecido. En su lugar, algo pequeño brilló en el cielo y cayó frente a mí. Era un rosario brillante, blanco, engarzado en perlas. Libro de anotaciones. Ausanuyuki, Intlaltepetl y Tequemoxicoa, Ompayas, Novia Nemis in Teteupa Ioan, in Ichan, in Tlatoque Ican, in Masewaltin, in Ican Cacalaquis, in Kineki, in Maumpa Moctin, Mikican, in Tlatoque in Pipililtin, Ioan in Masewaltin, Inic Polivis, inic Cinix, in Altepetl.
Libro de Sahagún. Quinceava carta. Ese día de mayo fue horrible. Tu recuerdo, Isabel, regresó de forma vívida y me torturó hasta el fastidio. Toda la mañana escuché melodías de Chopin. ¿Cuánto tiempo más pasaría sin verte? Nunca imaginé que hasta hoy no lo haya vuelto a hacer. Te recuerdo hoy y te recordé esa vez como la mujer que llenaba en totalidad mi ser. Las expectativas de vida que teníamos eran muchas. Yo de verdad sentía que después de este horrible sacrificio tendría mi recompensa a tu lado. No pedía mucho a la vida, solo una casita blanca en las montañas, como dice la canción. Quería despertar y ver tu rostro, verte dormida frente a mí, darte los buenos días, besarte, mirar televisión, tal vez preparar el desayuno, ducharnos juntos, tomar tu cuerpo bajo el agua tibia, explotar en amor pegado a tu espalda húmeda, viajar en auto con tu constante presencia a mi lado, tu mano tomando la palanca de velocidades, mi obligado apretón sobre ella cada que el auto lo exigía. El sol en nuestro rostro, un largo camino por recorrer, siempre ahí al lado tuyo. He olvidado tu aroma, ya no encuentro en mi mente las notas de tu perfume. La soledad se ha transformado en un cáncer que día a día me va arrebatando lo que me resta de vida. Ahora lo digo certeramente, todo lo debes dejar por amor. Si yo me hubiera quedado a tu lado para siempre, el destino, el antiguo, los demonios, lo que sea, no nos hubieran separado. Y como tú decías, aunque tuviéramos que estar comiendo piedras, pero por seguir junto a ti, me hubiera transformado en un comerrocas. Qué tonto fui. Hubiera preferido la pobreza, la humildad, pero en tu presencia. Me declaro culpable por haber tenido la esperanza de un mejor día juntos. Nunca te hubiera dejado. La gente que me veía no imaginaba esto, y aunque me esmero y trato de contarte a detalle el horror que viví en Rosario Blanco, mi verdadera lucha fue contra la distancia que estaba entre nosotros. Mi lucha fue a resistir no verte, a no poder hablar contigo. Esa fue la batalla más horrible y fue una batalla que perdí. Al paso del tiempo, y al darme cuenta que mi vida corría peligro, fui tomando pequeñas decisiones que inconscientemente me obligaban a sepultar tu recuerdo. Perdóname, ando melancólico. Quise muchas veces salir huyendo y regresar a tus brazos. Pero las ganas de descifrar el misterio, de salvar gente, me mantuvieron aquí. No me culpes, por favor, ni siquiera fue algo consciente. Es como el ímpetu de un bombero que muere al rescatar a alguien de su casa en llamas. Yo creo que si analizara lo que significa perder la vida, nadie en absoluto salvo los locos, la pondría en riesgo. Y yo estaba loco y además era muy joven y tonto. Y con esto que te digo, quiero que quede claro que siempre te guardé respeto, porque en esta carta que escribo hoy te hablaré de una mujer que conocí y que me cambió la vida.
Pensé seriamente en omitirla de esta historia, pero ella es una pieza muy importante. Su nombre era Pamela Jiménez, me parece. Era una joven bióloga, calculo tenía unos 23 años cuando la conocí. Era desinhibida y muy activa, alocada y valiente, una exploradora sagaz y disciplinada. La vi por primera vez cuando tocó la puerta de la clínica. El nocturno de Chopin, opus 48, en do menor, en su clímax, se había escapado de mi radio y le pegó a ella en el oído de forma tan extraña que soltó un grito al preguntarme qué rayos hacía yo escuchando eso en medio de la selva. Me quedé anonadado. Su respiración entrecortada, las perlas de sudor en su frente y su mano en el pecho tratando de sujetar su corazón anunciaron que ella tenía una verdadera urgencia. «Oye, doctor», dijo jadeante en un acento citadino, «ocurrió un accidente. Necesito una ampolleta de alacramín». «¿Para qué necesitas eso?», pregunté. «¿Acaso te picó un alacrán?» No, a un amigo. Está muy grave y muy lejos de aquí. Por favor, ayúdame. Ambos somos pumas. ¿O eres burro? Ayúdame por solidaridad. Tienes que ir a auxiliarlo». Al decirme que era puma, supe que había estudiado en la misma universidad que yo. Y si yo valoraba en oro la ayuda en tales circunstancias, no podía dejar de auxiliar a una compañera. Sin decir palabra alguna, caminé sobre mis pasos y busqué en la bodega el suero antialacránico. En la clínica teníamos cajas y cajas de alacramín. Algo muy extraño porque es un tratamiento muy caro y difícil de conseguir. Además, en Rosario Blanco no se había presentado ni siquiera un caso de alacranismo desde que yo había llegado. Tomé lo necesario, lo arrojé a mi caja de pesca mediana y me dirigí a la puerta. Cerraba ya la chapa de la clínica. Ella había tomado un suéter verde de Nadia y aunque el calor estaba mortal, se lo había puesto encima. La miré con desconcierto, pero no me dijo nada. Desfachatada, bebía un sorbo de un refresco que había agarrado de mi escritorio cuando yo había ido a la bodega. Le di la caja de pesca donde había metido el alacramín y me dispuse a ir con ella. Su caminar era cuidadoso. Trataba de no pasar por sitios donde hubiera gente. Mis sospechas de que estaba escondiéndose se hicieron realidad cuando vimos a lo lejos un par de militares. Yo nunca había visto soldados por esos sitios. Ella no se inmutó demasiado, simplemente fingió y para disimular entró a una tienda donde pidió un par de cigarros sueltos y un chocolate. Se puso el suéter de Nadia y de reojo miraba hacia la entrada. Con sus manos llenas de tierra tomaba su cabello rubio y lo enredaba en un chongo en su nuca. Cuando salimos, me dijo que ella conocía un atajo. Su propuesta fue imperativa y en sus ojos brillaba la fuerza de emparentarse a lugares salvajes, hermosos y extraordinarios, el conocimiento que tiene aquel que se dedica a estudiar la naturaleza. Me fui con ella rumbo al río. No seguíamos ningún sendero,
Con una vara ella rompía y hacía a un lado la espesa maleza. Yo iba detrás cubriéndome el rostro de los insectos que saltaban por doquier y de las ramas rebeldes que regresaban en latigazos sobre su cabeza, pero directas hacia mi rostro. Pregunté varias veces a dónde nos dirigíamos, pero ella no contestaba. Llegamos a un claro rocoso, caliente como un comal por el fuerte calor que hacía esa mañana. Pamela me miró, su respiración era entrecortada por el esfuerzo, y en un suspiro me dijo que íbamos hacia Ostomán. No pregunté ni dije alguna cosa, recuperaba el aliento igual que ella, y pensaba, pero no podía asociar el nombre de ese sitio a nada, aunque recuerdo que sí lo había escuchado antes. Ella descubrió que yo reconocía el lugar y comentó que estaba cerca de las ruinas de Paxtla. De inmediato recordé el nombre, el lugar abandonado, las ruinas del pueblo que había sucumbido al fuego y a los deslaves como castigo de los dioses por haber sido asentado en sitio sagrado. Hasta aquí es legible la primera parte de la carta número 15. La carta fue dividida en dos partes. La segunda parte se encontraba llena de sangre. Fue reparada y finalmente extraída la información del documento. No te pierdas la siguiente parte de Rosario Blanco, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.